Gloria a Dios. Hermano, vamos a irnos al libro que estamos ahí, ¿verdad? Aleluya. Libro del número, ¿verdad? En ese libro estamos, ¿verdad? Amén. Vamos a irnos al capítulo 20. Gloria a Dios. El libro Gloria del a número. Dios. Poderoso es Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. La gloria y la honra sea para el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Alabado su nombre. Cristo Jesús, aleluya, Gloria al Señor. Cristo vive. Capítulo 20 vamos a estar viendo del versículo 1 hasta el 5, 6. Vamos a estar leyendo el libro del número. Amén. Amén. ¿La tenemos todos? Amén. Amén. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice, llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando precieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de cementera, de higueras, de viñas, ni granadas, ni aún de agua para beber. El verso 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tomar asiento en esta noche, vamos a leer hasta ahí. Vamos a pasar, un poco, hay mucho que hablar aquí en este capítulo 20 del libro de Éxodo, ¿verdad? De números, amén. Amén. Estuvimos hablando la vez pasada, ¿verdad? Del ministerio de ese hombre, de ese Aarón, ¿verdad? Sí. Amén. Que como Dios lo bendijo, ¿verdad? Que como Dios respaldó el ministerio de ese hombre, ¿verdad? Que había muchas cualidades en ese hombre, en ese gran hombre de Dios, amén. Pareciera, hermano, que lo que está aquí en este capítulo 20, pareciera que ya se había hablado antes, ¿verdad? En el libro de Éxodo, ¿verdad? Amén. En el capítulo 16, si no me equivoco, el libro de Éxodo, ¿verdad? En el 17 es, el libro de Éxodo, hay otra escena parecida a esta, del agua de la roca. Y usted puede estar diciendo que es la misma escena, pero no es la misma, es diferente, amén. Y lo vamos a explicar aquí, ¿verdad? A través de la Biblia, lo vamos a explicar para Gloria a que Dios. muchas veces nosotros nos confundimos, ¿verdad? Que es la misma escena que se habla en el libro de Éxodo, capítulo 17, y esta del libro de Números, capítulo 20. Son dos escenas distintas y diferentes, dos circunstancias diferentes. Por eso es que el escritor, hermano, amén, gloria a Dios, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, ¿verdad? El escritor Pedro habla acerca de esto y dice que Cristo es la piedra, dice, con la que los padres tropezaron. Así es, amén. Amén, porque la roca era la misma, amén. Del capítulo 17, la misma roca que representa a Jesucristo. Y esta misma roca es del libro de Números, que representa a Cristo mismo. Gloria a Dios. Amén, que es el agua de la vida, amén. Es el que les daba el sustento a ellos, ¿verdad? Y hablamos también, ¿verdad? Que Dios estaba en medio de ellos, ¿verdad? Que la Trinidad Divina estaba en medio de ellos siempre. Nunca la Trinidad Divina se apartó. Amén. Hablamos muchas veces acerca de eso, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? En este capítulo aquí, hermano, de Éxodo, ¿verdad? Habla un poco, todos los capítulos van antecediendo, ¿verdad? Uno al otro. Nos saltamos algunos capítulos, no es porque no sean importantes, ¿verdad? Los capítulos que están aquí. Amén. Porque la palabra de Dios, todo es importante. Amén. Amén. Vimos en el capítulo 17, dejamos el 18 y el 19 porque ya habíamos hablado acerca de esto anteriormente, ¿verdad? Lo que son las vestiduras de los sacerdotes, ¿verdad? Amén. Y el sostenimiento, cómo ellos debían de vivir, de qué debían de comer ellos, todo eso lo hemos visto aquí, ¿verdad? Entonces por eso lo saltamos. Pero hay una parte muy importante y muy bonita aquí en este capítulo 20. De hecho, todo es muy bonito porque abarca tres etapas en este capítulo 20. Amén. Gloria a Dios. Y el pueblo de Israel, hermano, hemos visto a través de la historia, ¿verdad? Que siempre ellos, ¿verdad? Vamos a retroceder un poquito más atrás allá, ¿verdad? En el capítulo 16 del libro de Éxodo, para explicarles mejor que este es otro acontecimiento diferente al de este capítulo 20 del libro del Número. En el Éxodo capítulo 16. Amén. Vamos a ver el verso 1. Un poquito más atrás ahí, para que usted pueda tener en claro que no es el mismo acontecimiento. Amén. Gloria a Dios. Amén. En el 17 está lo que es el agua de la roca. Pero usted puede ver en el capítulo 16, verso 1, cuando Dios envía el maná. Y dice, el 17, perdón, estamos ahí. En el 17, 1.
Dice, toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidín y no había agua para beber. Dice, para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés diciendo, danos agua para que bebamos. Y Moisés dijo, ¿por qué altercáis conmigo y por qué tentáis a Jehová? Retroceder un poquito, el capítulo 16, el verso 1. Dice, partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está en Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de Egipto. Vea este detalle, vea las fechas y los días. Sí. Estamos hablando de 45 días después de que el pueblo sale de Egipto. Así. Vimos cómo fue la salida de Egipto, ¿verdad? Vimos que fue rápida. Amén. Deprisa les dijo Dios, tenían que estar listos. Dios les avisó y les dijo, pónganse la ropa, pónganse los zapatos, pónganse todo. Y bueno, y la masa que está ahí, que no, como puedan, agárrenla ahí de 4 esquinas y anúdensela y échensela a los hombros, porque ya vamos a ir a hacer sacrificio a Dios. Amén. La Pascua la iban a celebrar y vimos que salieron en la mañana también de madrugada, ¿verdad? Amén. Los dormilones quizás se quedaron, la mayoría quedaron en Egipto dormidos, ¿verdad? Amén. Amén. Vimos todo eso, ¿verdad? Amén. Entonces vemos aquí que tenían 45 días de haber salido cuando Dios da el maná. Pero más adelantito se habla, según los escritores, del capítulo 16 al 17, lo que hay son 15 días. Estamos hablando de 2 meses. Tenían de haber salido de Egipto cuando el pueblo empieza a renegar en contra de Dios. Sí. Amén. Más antes lo había hecho ya cuando Dios les envía el maná, ¿verdad? Sí. Amén. Entonces empiezan a decir que no había agua. Bueno, Sí. si bien es cierto, hermano, no es fácil andar en el desierto sin agua, ¿verdad? No es tan fácil, hermano, es un poco difícil. Entonces, pero lo que yo le quiero decir es que este pueblo había visto tantas cosas de parte de Dios, ¿verdad? Sí, y amén. tantos milagros que Dios había hecho con ellos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Luego vamos a ver el Éxodo capítulo 19. Verso 1, un poquito más adelante para que usted pueda ver que no es el mismo evento. Amén. Amén. En esta fecha de este evento usted ve que María muere aquí. Sí. Imagínese usted cuántos años pudieron haber pasado, según los escritores de la Biblia, de andar en el desierto a este otro periodo, de que Dios empezaron a tentar a Dios, que tenían sed en el desierto, ya habían pasado de 30 a 35 años. De los 40 que ellos iban a andar. Vimos también, ¿verdad? Todo ese periodo que ellos anduvieron ahí, ¿por qué lo anduvieron? Vamos a ver el verso 1 del capítulo 19, estamos en Éxodo. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Amén. Amén. En el mes tercero. Amén. Hablando hipotéticamente. Amén. Tenían más o menos de andar en el desierto 2 meses y medio de haber salido de Egipto cuando esto sucedió. Este evento del agua de la roca. Amén. Representa a Jesucristo, lo dijimos. ¿No estamos claros ahí? Amén. Vamos a irnos al capítulo 20 ahora, donde estamos ahí. Vamos a detenernos un poco más. Donde dice, llegaron los hijos de Israel, todos la congregación del desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cádiz. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Vemos una cosa muy diferente a lo que estuvimos viendo de atrás. Amén. No es el mismo evento. Es un evento diferente. Amén. Otra, el pueblo de Israel, hermano, lo único igual que se repetía todas las veces en el pueblo de Israel, si usted ha venido viendo a través de la Biblia, lo único que era una canción hubieran hecho. Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Recordándose de Egipto siempre, ¿verdad? Y hemos dicho que Egipto representa al mundo. Es fácil meterle el mundo a la gente, pero es difícil sacarle el mundo a la gente del corazón. Amén. El mundo se nos puede meter por los ojos, por la mente, por el corazón, por los pies, por las manos, por todos lados, hermano. Amén. Pero para sacarlo, hermano, eso no es nada fácil. Amén. Sacar esas costumbres paganas que siempre nos vienen arrastrando, ¿verdad? Todas esas cosas que a Dios no le agradan, que son mundanas y son apartadas de la mente de Dios. Desde ahí nosotros podemos ver, hermano, que eso es difícil. Y ese es el trabajo que tenía este líder Moisés, sacarle a Egipto de la gente del corazón. Y sabe una cosa, no lo pudo hacer porque todavía, cuando vamos a ver más adelante, cuando Moisés muere, todavía le viven diciendo a Josué, los hijos de los viejos que se murieron todos en el desierto, le viven diciendo a José, ojalá nos hubiéramos regresado para Egipto. No logró Moisés, hermano, poderle sacar el mundo a la gente, hermano. Amén. El único que nos puede sacar esas cosas de nuestra mente es el Señor. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿cuánto hizo Dios, hermano, con este pueblo? Hemos visto a través de la historia cuánto. Y le dice Dios a Moisés, ¿y qué más quieres que haga? Yo le decía, no puedo ser maya con esta gente, le dice Dios.
Amén. Yo le hice todo, le di agua, le di comida, le di dormirse, le di, bueno, ¿qué no le dio Dios? Y le dice Dios a Moisés, pero ¿qué quieres que haga yo ahora? Le dice. Santo. Ya no puedo hacer más con esta gente, hermano. Y de ahí, hermano, viene la ideología, hermano, que el ser humano nunca está bien. Amén. Tiene un plato de comida, quiere dos. Sí. Pide para llevar. Ay, santo. Amén. Alaba. Pensando siempre, y eso no es malo, hermano, pensar en el mañana, pensar en el después. Para el Eso es primero. bueno, eso es parte de la proyección, es parte de proyectarse al futuro. Amén. Pero la proyección más grande que debe de tener la iglesia es llegar a la tierra prometida, que es el cielo. Para eso es que tenemos que proyectarnos mejor, ¿verdad? Que vamos a llegar un día ya, ¿verdad? Aquellas moradas que el Señor tiene preparadas para nosotros. Amén. Gloria a Dios. Donde dice que el hombre no ha metido mano absolutamente nada en eso, hermano. Dios mismo la diseñó y Dios mismo la construyó. Amén. Estudiamos la vez pasada, hermano, acerca de la Nueva Jerusalén en la universidad, hermano, y nos metíamos a investigar, hermano. Wow, hermano, qué mensajazo sale de esa Nueva Jerusalén, hermano. Wow, entrando en detalle, hermano, cómo está compuesta esa ciudad, cuál es el significado de esa ciudad, hermano, cuál es el argumento histórico y todo, hermano, pasado, presente y futuro. Wow, algo tan grande, hermano, misterios tan grandes que tiene Dios para su pueblo, hermano. Amén. Entonces, seguimos, hermano. Gloria a Dios. Dice que María fue sepultada. Hemos dicho que María era prácticamente la mayor de todos ellos. Después estaba Aarón y después Moisés. Moisés era el último, ¿verdad? Dijimos la vez pasada también que no se acostumbraba, ¿verdad? Y no se acostumbraba, lo volvemos a repetir, hermano, porque a veces a nosotros nos olvida. Amén. No se acostumbraba que el mayor le dijera al menor, mi señor. Pero en la Biblia vimos que Aarón le dijo a Moisés, lo respetaba tanto, hermano. Desde que Moisés fue cubierto con aquella gloria de Dios en el monte Sinaí, cuando Dios le dice, ya vas a ver lo que voy a hacer contigo, que todos te van a ver. Desde entonces venía Moisés bajando del monte y la gente se lo quedaba viendo. Moisés alumbraba, hermano. Resplandecía por la gloria y el poder que Dios le había dado. Entonces Aarón se lo quedó viendo así. Y desde entonces, hermano, Aarón lo respetó tanto que le decía, mi señor. Gloria a Dios. Y era el mayor. No se acostumbraba a eso, hermano, según las culturas del Medio Oriente. Se acostumbraba que el menor le decía al mayor, mi señor. Amén. Pero tanto fue el respeto que este Moisés se ganó de toda su gente, de toda la simpatía que tenía este hombre, hermano, con toda la mayoría, el respeto, el miedo que le tenían. Amén. Porque sabían que era un hombre de Dios. Dijimos la vez pasada, ¿verdad? Que un líder no tiene que andar peleándose con la gente. Dijimos que deje que Dios lo defienda. Amén. Porque Dios defendía a Moisés, hermano. Moisés no venía a pelear con nadie, hermano. Dios cuando desenvainaba el machete, hermano, empezaba, hermano, lo hemos visto a través de la historia, ¿verdad? Empezaba a matar a todos aquellos que se rebelaban en contra del hombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguimos aquí, hermano. Dice, porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Este pueblo, hermano, como que no había aprendido a confiar en Dios. Amén. Como que no habían aprendido a conocer al Dios el que les daba la sombra. Amén. Sino que siempre se estaban quejando con el líder. Amén. La gente hoy en día, hermano, se está quejando con los líderes, se está quejando con los hermanos que están alrededor de ellos. Amén. De cualquier cosa, de cualquier tontera, la gente, hermano, se está quejando. Eso le pasaba a este pueblo. Amén. No sé si ellos nunca estuvieron de acuerdo ser comandados por estos dos hombres. Nunca estuvieron a favor de que Moisés y Aarón tomaran la rienda del liderazgo de este pueblo. Y por eso es que siempre, hermano, la gente se va a llegar a los líderes a decirles cosas, a desmoralizarlos, hermano. A decirles, verdad, tal vez a bajarles la moral para que no sigan, verdad. Para que estén ahí, verdad, decaídos, quizás, verdad. Gloria a Dios. Pero ahí es cuando el líder tiene que saber que el que lo llamó se llama Jesús de Nazaret. Moisés, hermano, cuánto pasó en este desierto. Casi estas enseñanzas que hemos venido teniendo solo hablan de liderazgo todas, hermano. De este pueblo de Israel, de todo este tiempo, ¿verdad? Lo hemos venido viendo, ¿verdad? Pero este Moisés, hermano, la gente murmuraba. Y no cree, hermano, que le decían cosas así como dice la Biblia, hermano, ya entrando en el trasfondo bíblico, ya desglosando los versículos teológicamente. Cuando se habla de murmurar, hermano, la palabra murmura tira muchas cosas. Amén. Y una de ellas es insulto. ¿Usted cree que este Moisés no le decían que era un desgraciado? A ver cuánto más no le decían a este hombre, hermano. Que tú, que no sé qué, ¿verdad? Y siempre estaban con lo mismo, hermano. La misma cantaleta, hermano, el mismo coro. Israel cantó el mismo coro por 40 años en el desierto. ¿Y cuál era el coro de Israel? Ojalá hubiéramos muerto en Egipto. Ojalá lo regresáramos a Egipto. Allá estábamos mejor.
Eso no es cierto, hermano. En el mundo no estábamos mejores, ¿no? Señor. Amén. La vida mejor es la vida en Aleluya. Cristo. Señor. Amén. Esta es la pura vida. Amén. Amén. Esta es calidad de vida, hermano. Este día, sí, sí. Amén. Gloria a Dios. Esta es la vida mejor que podemos tener. Amén. ¿Verdad? Estar en el Evangelio, estar en las cosas del Señor. Sí, sí. Amén. María, hermano, fue una mujer que tuvo sus bajas y sus altas también, ¿verdad? Sí, amén. Tuvo sus errores, lo vimos también, ¿verdad? Cuando renegó contra Moisés. ¿verdad? Sí, amén. Amén. Vimos también, hermano, que no era otra mujer la que Moisés había adquirido. Lo vimos a través de la Biblia, que no era la misma que había traído de allá de Madián. Aleluya, gloria a Dios. Era la misma Séfora, hermano. Algunos dicen que era otra, que se había casado con otra. No, era la misma, hermano. Amén. Lo que pasa es que ella era de una tierra hindú, hermano, y era un poco así morenota, ¿verdad? Sí. Amén. Gloria a Dios, pero recordemos una cosa, que cuando él ya la tenía, ¿verdad? Le dijimos eso, ¿verdad? Y cuando él ya tenía a Séfora, ya se había casado con ella, no hay vuelta atrás, el matrimonio no hay retroceso, no le pusieron reversa. No, no, para nada. Aleluya. Amén, ese solo para adelante tiene, solo en la D nomás. Santo. ¿Verdad? O en primera, ¿verdad? Los que son transmisión manual, ¿verdad? No tiene reversa, amén. No. Entonces viene y Dios dice, no, tome mujer cusita. Sí. Pero Moisés ya la tenía cuando Dios dio esa ley. Ah, sí. Amén. Pero me ayudo, ¿verdad? Como siempre, la gente anda fijando, ¿verdad? En los líderes, ¿verdad? Anda viendo lo que ellos andan haciendo, ¿verdad? Amén. Por eso es que los líderes tienen que tener cuidado también. Ay, santo. Ay. Amén, gloria a Dios. Entonces, y dijeron, bueno, ¿y este qué le pasa? Pues si no han visto a la mujer de él como él. Sí. Amén, gloria a Dios, pero como no, dice que no la oyó ni Moisés ni nadie. ¿Quién fue que la oyó? Jehová. Gloria a Dios. Jehová la oyó, porque Dios no es sordo, hermano. Sí, amén. Amén, Dios escucha todo, amén. Amén. A Dios no se le escapa nada. Nosotros es que a veces necesitamos aparatos de audición, a veces. Sí. Cuando ya vamos perdiendo los ojos y vamos Ay, perdiendo santo. también el oído. Sí. No oímos, pero Dios no, hermano, amén. Santo. Gloria a Dios, por eso Moisés representa tipología de Cristo, Gloria a porque Dios. tenía 120 años y dice que Moisés muere, vamos a ver más adelante, y no pierde su vigor. Sí. Cuando habla de vigor es que estaba sano. Fuerte. Amén, ni sus ojos vieron oscuridad, amén. Moisés no usaba teléfono, Ay, amén. santo. Porque los teléfonos que están quemando los ojos a la gente. Amén. Amén, gloria a Dios. Ay, Las santo. computadoras, todas esas cosas, la ciencia, hermano, amén. Entonces no había ninguna de esas cosas, ¿verdad? Amén. Amén. Seguimos, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. No había agua para beber. La situación, entrando en materia, en el texto, no era fácil, hermano. Sí, amén. Estaban en medio de un desierto, no había agua para beber. Pero el problema de este pueblo es que no sabía tanto tiempo que anduvieron caminando en el desierto y viendo la gloria de Dios, viendo el poder de Dios, viendo los milagros de Dios. No habían aprendido que a quien ellos tenían que acudir era al Señor, Sí, amén. al Dios de los cielos. Y cerquita estaba, hermano, gloria a Dios. La Biblia dice que la nube de Dios, amén, Dios Padre, la protección divina de Dios estaba en ellos. Gloria a En Dios, las noches, Señor. ¿verdad? La columna de fuego que representaba al Espíritu Santo, cerquita lo tenía. Amén. Y delante del campamento, ¿quién iba? El ángel de Jehová, Amén. representando a Cristo. No tenían que hacer tanto, hermano, solo levantar las manos y decir, Señor, Sí, no tenemos agua. sí. Y Dios se las iba a dar, hermano. Amén. Ellos acudían al lugar equivocado. Amén. Santo. Eso nos pasa a nosotros a veces. Vamos al lugar equivocado. No es que Moisés no era un hombre de Dios, claro que lo era. Pero teniendo a Dios tan cerquita ahí, hermano, ¿por qué ir a Moisés? Sí. ¿Verdad? ¿Sabe por qué? Porque la gente tenía miedo de enfrentarse a Dios. Santo Dios. Porque habían visto lo que Dios había hecho con todos los rebeldes y desobedientes. Y como la mayoría de ellos no andaban caminando bien, decían, no, ya sabían ellos que cuando la nube de Dios bajaba al tabernáculo, ¿verdad? Era que algo iba a suceder. Santo. Amén, algo Dios iba a hacer y no era nada bueno, ¿verdad? Amén. Seguimos leyendo acá el verso 3 y dice, habla el pueblo contra Moisés y habló el pueblo contra Moisés. Ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Qué pasaje estaban recordando acá? El pasaje del capítulo 16 de la rebelión de Coré. Santo. Mire cómo son los seres humanos, cómo somos a veces cuando nos enojamos, ¿verdad? Malos. Ojalá Dios me quite la vida, dice. Ajá. Ojalá me muriera, dice. Pero cuando le está llegando cerquita, olvídese. Hacen lo mismo de aquello, cuando dice que la tierra se estaba abriendo y estaban los que estaban cerquita de las tiendas de ellos, se la brinco que pegaban, hermano, saltaban y salían corriendo para otro lado. Santo. ¿Verdad? Huyendo, ¿verdad? Vimos también después que al siguiente día también de haber murmurado contra el líder, ¿verdad? Haber pasado ese hecho de que se rebelaron contra Moisés, ¿verdad? Vimos que el día siguiente los que quedaron, la congregación completa, vimos que volvieron a la carga otra vez.
Y empezaron a criticar a Moisés y a decirle, ustedes le han dado muerte al pueblo de Jehová. Y empieza Dios, hermano, a matar gente, dice la Biblia, ¿verdad? En el capítulo 16 del libro de este mismo libro Números. ¿Verdad? Empieza Dios a matarlos a todos, hermano. Y Moisés y Aarón empezaron a ver que estaban cayendo los muertos, hermano. Qué tremendo esto. Y cuando Moisés agarra el incensario y se van al templo, ¿verdad? A pedirle a Dios misericordia, luego no funcionaba, hermano, nada funcionaba. Porque la ira de Dios, hermano, ha sido grande. Aquí hay cosas maravillosas en estos otros capítulos que vienen, hermano. Amén, gloria a Dios, que el pueblo se revela nuevamente contra Dios. Y Dios sabe que le dice al pueblo. Le dice Dios, mira, ¿sabes qué? Le dice, van tras la idolatría, hermano, bien sabiendo que tienen un Dios de poder, sabiendo, hermano, que hay un Dios en los cielos. Pero Dios se enoja tanto. Más adelante, hermano, vamos a ver que Dios le dice a Moisés, ¿sabes qué? Tráete todos los príncipes y ahorcámelos a todos. Ay, santo. Oiga, Dios, hermano, ha tenido pasado, lo vamos a ver más adelante eso, hermano. Y todavía le dice, Dios, estoy muy enojado, todavía no estoy contento después de que ahorcan a todos los príncipes. Oiga, cuando Dios se enoja, hermano, aleluya, gloria a Dios, cualquiera tiene que ponerse a temblar. Amén, gloria a Dios, la tierra tiembla, hermano, a la presencia del Señor. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces estos hombres, hermano, estaban diciendo, Moisés, ¿por qué no nos mató Dios allá a todos? Oiga, tenían valor, hermano. Hemos visto a través de la historia que esta gente tenía valor, hermano. Enfrentarse a Dios mismo. Ellos sabían lo que era Dios, quién era Dios y cómo Dios actuaba. Y que lo tenían tan cerquita que Dios les podía hacer cualquier cosa, hermano. Vimos, ¿verdad? Todo eso lo hemos venido viendo anteriormente, ¿verdad? Y le dice, ojalá hubiéramos muerto con los otros hermanos que murieron. Ojalá Moisés, le dijeron, nos hubiera tragado la tierra también a nosotros. Para que no estemos aguantando esta sed. Amén. No era fácil, hermano, la situación de estar sin agua, hermano. Ellos no podían ni bañarse, hermano. Amén, no es fácil, hermano. Amén. ¿Usted ha dejado algún día sin bañarse? Santo. Amén. No huele bien, hermano. Y toda esta congregación delante de la gente ahí, ¿verdad? Y ni siquiera para bañarse ni para beber, hermano. Lo básico, pues, lo fundamental para poder beber el agua, para poder tomarla. Entonces la situación no era fácil. Pero ellos, el problema es que Dios siempre los estaba probando para ver qué ellos hacían. Y esa era la prueba que continuamente tenían. A ver, ellos vivían del poder de la oración de otro. Vivían del portador que era Moisés. Tenían un intercesor que era Moisés. No aprendieron a vivir ellos mismos con su propia fe. Santo. En este tiempo que estamos viviendo, la iglesia tiene que vivir por sí mismo. Amén. Usted tiene que pararse usted solo con sus dos piernas. Amén. No tiene que tener necesidad que otro le esté teniendo las piernas. Ajá. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y eso es lo que pasaba con este pueblo. Dios quiso que este pueblo aprendiera a sostenerse en pie él solo, que lo aprendieran a conocer a él, que lo aprendieran a temerle a él y amarle a él. Pero este pueblo no podía entender eso. Gloria a Cristo, aleluya. Amén. Y por eso Dios mandaba estas situaciones, para que ellos pudieran enderezarse un poco. Amén. No podemos vivir, hermano, del puntal de otro, del bordón de otro, no. Cómprese el suyo, cómprese el suyo propio mejor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice el 4. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este lugar? No es lugar de cementera, de higueras y villas, de granadas, ni de agua para beber. Recordemos lo que les dijo Moisés allá, ¿verdad? A la tierra donde vamos, es una tierra buena en gran manera. Fluye leche y miel, ¿verdad? No es que la tierra, ¿verdad? Echaba leche, ¿verdad? Y salía miel de la tierra. No, era una tipología, hermano, que era una tierra buena, que era una tierra fértil, una tierra próspera, una tierra de abundancia, una tierra donde el pueblo no iba a tener necesidad de nada, amén. Es la mejor tierra que hay en todos esos lugares, hermano, la que Dios les había prometido para darle. Amén. Entonces ellos le dicen, pero no nos prometiste a un lugar bueno. Pues aquí no hay nada de eso, le decían. Aquí no hay nada, ni si más le decían, ni siquiera agua hay aquí para beber. Imagínate tú, Moisés, y tú prometiendo las cosas a nosotros. Amén, dice el verso 6. Y fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Otro versículo que nos dice que no es el mismo acontecimiento del libro de Éxodo, capítulo 17. Porque en el libro de Éxodo, capítulo 17, el tabernáculo de reunión no había sido construido todavía.
Amén. No sé si estamos claros ahí. Amén. Para que usted no confunda las cosas. Y dice que estos acudieron al tabernáculo de reunión, ¿verdad? Donde Dios había estipulado, hermano. Estos corrieron al lugar correcto, hermano. Amén. Porque estos dos sí sabían, hermano, Amén. a dónde acudir. Gloria a Dios. Amén. Estos dos sí sabían. El pueblo que sabía no sabía, hermano, si tenían a Dios cerquita. Entonces se van al tabernáculo de reunión y dice que la gloria de Dios, dice el verso 6, cubrió el tabernáculo de reunión y se apareció sobre ellos. Y habló a Moisés diciendo, toma tu vara y reúne la congregación, tú, Aarón y tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le saciarás las aguas, sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó. Amén. La respuesta, hermano. Viene la solución ahí, hermano. Amén. Venía la solución. Santo. ¿Verdad? Ellos sabían a quién acudir, ¿verdad? Así Y es. se fueron ante la presencia de Dios y le dijo Dios, le habló a Moisés claramente, agarra tu vara y llévate a Aarón contigo. Y ahí ve a la peña. ¿Qué es la peña? Jesucristo. Gloria a Dios. Amén, la roca, gloria a Dios, que dice el escritor, ¿verdad? Que hace caer, dice. Sí. Amén, para muchos, dice Pedro, es la roca desechada por los edificadores. Sí. Amén, los edificadores son los que construyen, hermano, Sí. amén. Y la base usan piedra, ¿verdad? Para hacer las casas, para hacer los edificios, todo eso, ¿verdad? Pero ellos la desecharon, no la vieron buena, les dice el Pedro. Pero ¿saben qué? Les dice Pedro, ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Gloria a Dios. Amén, ¿usted sabe qué es una piedra de ángulo? Es una piedra de esquina. Sí. Santo. Que no cabe otra piedra ahí, fíjense, porque tiene cara hacia los dos lados. Tanto. O sea, hace cara y hace cara para acá y para acá hace una esquina. No es cualquier piedra la que usted va a meter en una esquina. Por eso dice el Señor que es en el ángulo, está hablando de una esquina. No es cualquier piedra. Es una piedra escogida y preciosa. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y eso es el Señor, hermano. No era cualquier judío, como dicen los israelitas, muchos de ellos hoy en estos tiempos, que fue un profeta más, que fue un judío más, que fue un revolucionario más. No, hermano, ese era el Rey de Reyes y Amén. Señor de señores. Amén. El creador de los cielos y la tierra. Amén. Dios mismo encarnado en Jesús, dice Juan. Amén. Amén, representando a Dios Padre. Le preguntan los discípulos y le dicen, Felipe le dice, Maestro, muéstranos al Padre y no basta. Sí. Tanto que hablas del Padre, le dice, no, muéstranos al Padre, no lo vemos si tú hablas de tu Padre. Y le dice el Señor, Felipe, tanto tiempo que he estado con ustedes y no me conocen, le dice, el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Amén. Amén. Y era la representación de Dios en la tierra, hermano. Dios mismo encarnado en hombre, hermano. Un misterio grandísimo, hermano. Santo. Amén, gloria a Dios, que la iglesia del primer siglo, hermano, ese era el trabajo terrible que tenía, hacerle entender a la gente de que Jesucristo había venido a nacer en una mujer y ellos no lo podían concebir, que como una divinidad podía meterse en el cuerpo de un hombre. Santo. Esa era la pelea de la iglesia del primer siglo. La iglesia primitiva no lo creía la gente. Amén. Gloria a Dios, pero gloria a Dios por aquellos que lo creían y la iglesia seguía aumentando en número cada día. Amén. Y seguían creciendo, dice, grandemente. Aleluya. Amén. Seguimos aquí, hermano, porque el tiempo se pasa rápido. Dios. Dice el 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación de delante de la peña. Y les dijo, oiga lo que les dice Moisés, con signos de admiración. Oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Pero cuando Moisés les dice estas palabras, hermano, Moisés estaba pero echando fuego ya. Bravo. Estaba enojado, hermano, amén. Y era un hombre manso. Hemos visto a través de la historia que no había, dice la Biblia que no hubo otro hombre más manso que Moisés en la tierra. Sí, Señor. Paciente, hermano. Ese Moisés era pacientísimo. Y lo hemos visto a través de la Biblia, hermano. Como eres hombre, ¿verdad? Qué cualidades más bonitas tenía este Moisés. Pero aquí, hermano, como que ya estaba harto Moisés de oír a este pueblo, a esta gente, hermano, que nunca, hermano, nunca pudieron entender que el Dios que los guardaba a ellos era un Dios de poder. Sí, Señor. Amén, era un Dios proveedor, un Dios protector, amén. Nunca pudieron entender eso ellos. Amén. Y le dice, oíd rebeldes. Oiga, oíd ahora rebeldes. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Amén. Una de las cosas, hermano, que Moisés pudo haber evadido aquí fue este enojo, hermano. Sí. Pero no fue tanto el enojo que lo afectó a Moisés, fíjense, entrando a lo que es en este versículo. Si lo desglosamos teológicamente nos damos cuenta que no fue tanto el enojo, porque ¿quién no se enoja, hermano? Sí, sí.
Todos nos enojamos y otros que más rápido que otros. Otros somos, digamos, al chispazo, así como los Gasolina. chisperos, así, ¿verdad? Que usan, no sé, como eso que usan para prender las cocinas, ¿verdad? Un solo sitio tocan el botoncito y ¡shish! Sale la llama, hermano. Muchos de nosotros somos así y este era manso, pero el problema no estuvo en enojarse. El problema estuvo, hermano, en que él no dio una buena imagen ante el pueblo del Señor. Santo Dios. Amén. Y ese es el problema, hermano. Amén. Que él le vieron aquí, porque a unos hasta en la cara se les nota, hermano. Sí. Ja, hay hermanos que se los lleva el diablo, hermano. Cuando usted los ve así que están enojados, se les nota de lejos, hermano. Amén. En la cara cambian de semblante, hermano. Así como Caín, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Cuando Dios le dice a Caín, ¿verdad? Cuando Cadán le dice, el Señor no está contento con tu ofrenda porque ha caído tu semblante, le dice Dios. ¿Por qué estás enojado? Le dice. Se le notaba en el rostro a Caín, hermano, que estaba mal, ¿verdad? Y Dios le dice, si bien hicieres, bien vas a recibir, Caín. Así es, amén. Amén. Entonces, eso estaba sucediendo aquí. Moisés, hermano, no honró a Dios. Dios le dio una orden y le dijo, tú háblale a la peña y va a salir el agua. Sí. Pero Moisés, hermano, demostró una actitud petulante, una actitud arrogante, una actitud que a Dios no le agrada. Sí, amén. Amén. Y golpeó la peña, le dio dos garrotazos, hermano. Sí, amén. Así directamente, le dio fuerte así. ¿Y sabe por qué Dios respaldó a este hombre? Porque Dios su palabra la respalda hasta el final. Amén. Amén, gloria a Dios. Porque Dios puede haber dicho, no voy a hacer salir esto. Pero ¿sabe qué? Si Dios hace eso de no sacar el agua de la peña en ese momento, el pueblo de Israel iba a empezar a desconfiar más de ese líder que Dios había puesto. Y su palabra él ya le había dado. Le dijo, te voy a sacar agua. Y Dios cumple lo que promete. Amén, gloria a Dios. Eso somos nosotros que no cumplimos lo que prometemos. Pero Dios sí lo cumple. Dios lleva su palabra hasta el final. Amén. Amén. Entonces el problema de Moisés no estuvo tanto en enojarse, Santo. sino el problema fue la actitud que mostró ante el pueblo. Porque Dios mismo se lo dice en los versículos que vienen. Sí. Si usted lo lee. Sí. Amén. Dice el 12. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Oiga, Sí. no me honraste, dice otra versión, Sí. delante del pueblo. Te comportaste en un momento, Moisés, le dice Dios, ¿verdad? Te comportaste como uno de ellos en ese momento, le Sí. dice Dios. No te portaste bien, Moisés. Acordate que yo soy el que soy, le dice el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Supremo. Ya me conoces quién soy yo Gloria a Dios. y yo merezco respeto, le dijo Dios. Y tú no me honraste, le dijo. Tú y Aarón, le dijo, cometieron ese error. No me honraron delante del pueblo. Sí, Señor. Por eso les dijo, ustedes dos muchachos, les dijo, hay otras razones más, ¿verdad? Las vimos al principio, ¿verdad? También, ¿verdad? Cuando estábamos en estos estudios, por las cuales Moisés no entró a la tierra prometida. Y esta fue una de esas. Amén. Le dijo, no, ¿sabes qué? No vas a meter a este pueblo allá. Moisés ya lo sabía, hermano. Amén. Qué tremendo eso, hermano. Después de haber luchado tanto este hombre, hermano, tanta murmura, tanta crítica, tanto chambre, tanta hablada, tanta blasfemia en contra de él, tanto insulto, tanta cosa, ¿verdad? Pareciera como que hubiera sido un poco injusto eso, ¿verdad? De que este hombre, si este pueblo rebelde, la mayoría de ellos, los muchachos, entraron, pero los viejos, lo vimos también, ¿verdad? Que los viejos de 20 años arriba, que salieron de Egipto, exactamente el día que salieron de Egipto, el que cumplía años ese día se fue también. Y cumplía los 20. Mala suerte para ellos. Amén. De 20 años arriba, dijo Dios, no se va a quedar ninguno. Les dijo, todos se los voy a acabar en el desierto. Van a andar 40 años en el desierto hasta que se mueran todos esos viejos rebeldes. Dijo. Amén. Y Dios lo cumplió así. Dios lo prometió así. Amén. Anduvieron en el desierto. De los de 20 años abajo. Pero dice, exceptuando a Josué y Caleb, por cuanto hubo en ellos otro espíritu. Amén. Amén. Vimos las cualidades de esos dos hombres, ¿verdad? Esos dos Santo. muchachos, ¿verdad? Amén. Que eran unos muchachos, pero ya tenían más de 20 años. Hermano. Sí, amén. Ya pasaban de la edad ya. De la edad, no calificaban. Entonces, pero ahí no menciona a Moisés tampoco. Es otra razón por la cual Dios no dejó pasar a Moisés. Dios ya de antemano en sus preceptos y mandamientos, hermano. Pero vea lo que la actitud de este Moisés no le dice a Dios. No se pone a llorar. Se puso triste Moisés quizás, sabiendo que había luchado y había con este pueblo, hermano, en Egipto, arriesgando su vida este Moisés delante de Faraón. Fue muy triste esto para él quizás, pero sabe una cosa, este hombre no era de los hombres que se ponían a renegarle a Dios o a llevarle la contraria a Dios, hermano. No dijo nada a Moisés y dijo Moisés, pues está bien, dijo, lo que Dios decide, eso es lo bueno para mí, dijo Moisés. Ya sabiendo él, hermano, y no solo él, sino Aarón también, hermano. No lo vamos a dejar pasar, dice el verso 13.
Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová y él se santificó en ellos. Santo. Estamos claros ahí, ¿verdad? Que no es el mismo acontecimiento del libro de Éxodo capítulo 17. Es diferente este, hermano. Ya habían pasado de 30 a 35 años ya. Amén. Ya María muere en este periodo. Vemos más adelante, seguimos leyendo ahí. Gloria a Dios. Envió Moisés, dice, embajadores al rey de Edom, desde Cádiz, diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido de todo el trabajo que nos ha venido, cómo nuestros padres descendieron de Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo. Y los egipcios nos maltrataron a nuestros padres. Clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió el ángel y nos sacó de Egipto. Y he aquí estamos en Cádiz, ciudad cercana de tus fronteras. Sí. Amén. ¿Quién era este? Edom. ¿Sabe quién era este Edom? Según los estudios que se tienen, era el otro nombre que se le daba a Esaú. Por eso Moisés le dice a este Edom, le dice hermano nuestro. Porque eran hermanos, dos naciones. Amén. Esaú. Era el otro nombre que se le daba a Esaú, Edom, que son los edomitas. Era un territorio que estaba poblado de ellos, hermano. Amén. Y Jacob, ¿quién era? Hermano de Esaú. Pero estos desde que estaban chiquitos estaban peleando, hermano. Amén. Dice la Biblia que estaban en el vientre de la madre y se estaban pateando. Sí. Amén. Y cuando nace, hermano, el primero, dice que se sale el primero y el otro, hermano, su carcañal lo engancha en el carcañal del otro y no lo quería dejar salir. Santo. Hasta en el nacimiento dice que se venían peleando. Jacob no quería dejar salir al otro Esaú primero. ¿Verdad? Quería salirse el primero, ¿verdad? Pero igual aquel fue más rápido quizás, pero ahí se salió. Sí. ¿Verdad? Amén. Y entonces estaban peleándose, ¿verdad? Y siempre han vivido peleándose, hermano. Sí, así. Y miren lo que sucede, ¿verdad? Es normal, hermano, ¿verdad? El egoísmo entre hermanos ha existido siempre. Ah, sí. Amén. Y estamos hablando de hermanos en carne. Oh, sí. Y hermanos en la fe, ni se diga. No se diga. Amén. Egoísmo de ministerio. Es un demonio. Sí. Amén. Egoísmo de tal vez de que, ¿por qué está ese ahí? Santo. Sí, Señor. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué pusieron a ese? ¿Verdad? ¿Por qué no pusieron a otro? Sí. Si Dios es el que decide, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es el que pone y quita, dice la Biblia. Amén. Amén. No hay tal, hermano. Hay que someterse al que sea, hermano. Sí. Yo he aprendido, hermano, en mi iglesia, hermano, que esté el que esté, hermano. Yo sigo adelante, hermano. Amén. Amén, gloria a Dios, hemos tenido varios copastores en la iglesia, hemos tenido varios. Y yo, hermano, cuando ellos me llaman, yo los respeto. Ellos nunca tienen que decir algo de mí, hermano. Carlos me hablaba conmigo a veces que predicáramos, íbamos a predicar. Mano Rani me llamaba a veces, hermano, ¿está listo para predicar? Si estamos listos, hermano. Mano Tino me decía a veces, mano, ¿está listo para predicar? Porque sabe, hermano, me decía Mano Tino que yo le llamo a algunos hermanos y no me contestan. Santo. Porque ya saben para lo que le llamo, decía. Sí. ¿Qué para predicar? Decía. Gloria a Dios, porque usted me contesta, me decía. Gloria. Amén. Entonces, ahí estamos, hermano, lo que podemos hacer, lo hacemos. Amén. Entonces, uno tiene que someterse al que sea, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces, la pelea entre hermanos, eso es viejo, hermano. Viejo. Eso no es de ahora mismo, hermano, que los hermanos están criticando, ¿verdad? Entre hermanos. Se están peleando, se están discutiendo, hermano. Hermanos míos, en esta noche, eso no debe ser así, hermano. Así es, sí, Señor. Amén. Entre nosotros no deben existir esas cosas. En la iglesia del Señor, hermano, tiene que haber mansedumbre y humildad y tiene que haber amor, hermano, confianza y de todo, ¿verdad? Amén. Sí, Tenemos que Señor. tenernos a mal los unos con otros. Dice Gloria el a versículo que sigue. Te rogamos que pasemos por tus tierras, no pasaremos por labranza ni por viña, ni te beberemos de la agua de los pozos, porque el camino real iremos sin apartarnos a diestra ni a siniestra para que hayamos pasado tu territorio. Edom respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. No lo dejó pasar. Moisés le dice, mira, diplomáticamente, mira, déjanos pasar, no vamos a quedar ahí. Sí. Es más, ni el agua de tu esposo lo vamos a beber. Solo una pasadita, le dice, ¿verdad? ¿Ya? Solo vamos a pasar por el patio de tu casa, le dice. Sí. No le pasaba a usted, hermano, a veces, ¿verdad? Que habían casas que estaban en medio así, de los caminos así, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Por allá de nosotros, allá en un caserío, allá, hermano, estaba el previo así, ¿verdad? Y había cerco y la gente tenía que pasar por en medio así, hermano. Pues vino el Señor ese y un día, hermano, se le plantó meter un cerco en medio. Para que la gente ya no pasara. Pero como siempre hay gente, hermano, de esos peleoneros, ¿verdad? De esos que les gusta pelear. En la noche vinieron a picar el alambre, hermano. A hacer los pedazos, hermano.
Sí, es que los peleoneros han existido siempre, hermano. Sí, señor. Hay gente que le gusta el berrinche, hermano, le gusta el pleito, le gusta todo ese tipo de cosas, hermano, amén. Entonces este dijo, no, yo no los dejo pasar por aquí, este es mi territorio, este es mío, ustedes vean qué hacen. Santo. No los dejo pasar. Amén. Los pleitos, hermano, han existido siempre. Vamos a seguir, hermano, con lo último ya, porque el tiempo se nos pasa rápido. Dice el verso 22, hablando de otro gran hombre, Aarón. Vea usted que no es el mismo capítulo, porque en esta fecha también muere el hombre que Dios había designado para ser sacerdote, sumo sacerdote de Israel. El primer sumo sacerdote que Israel tiene a través de la historia se llamaba Aarón. Un hombre modelo, tuvo sus errores, lo vimos también, tuvo sus bajas, pero este hombre aprendió a ser humilde y a ser obediente delante de Dios, y por eso es que Dios lo respaldaba. Amén. Gloria a Dios. Amén. Llamado directamente de Dios, y en este momento dice que este hombre también parte de esta tierra también, en este capítulo, ¿no? En este mismo capítulo, dice, y partieron de Cades los hijos de Israel, toda la congregación, vinieron al monte de Or. ¿Cómo llegaron ahí? Tuvieron que rodear. Sí. No se pasaron por las tierras de Edom. Tuvieron que rodear. Usted lo va a ver en los versículos anteriores, 19, 20 y 21 de ese mismo capítulo. No pasaron, no los dejó pasar por su patio. No. No los dejó pasar por su casa. No. Amén. Entonces tuvieron que rodear. Llegaron al monte de Or. Sí. Amén. Arriba, al frente del monte, toda la congregación. Y Jehová habló a Moisés y Aarón en el monte de Or, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón se ha reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuiste rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla. Ajá. Mire cómo Dios lo cataloga el pecado de estos dos ahí. Y se lo vuelve a recordar a Moisés y le dice: mira, Moisés, le dice, ya sabes que tú también no vas a entrar, ¿va? ¿Por qué? Porque fueron rebeldes, le dijo. Sí. Amén. Gloria a Dios. No se comportaron, hermano, con la ética de Dios. Santo. Amén. Porque Dios tiene su ética, hermano. Sí, señor. Amén. Gloria a Dios. Una cosa es la ética mundana, hermano. Una cosa es la ética de los negocios. Una cosa es la ética de las empresas. Pero otra cosa es la ética de Dios en los ministerios. Así es. Amén. Y por la gloria del Señor nos corresponde estar dando esa materia en el Instituto Bíblico. Gloria a Y Dios. viera cuánto hemos aprendido. Las bases cristianas de la ética se llama. Mira qué bonito ese libro. Hemos visto la ética de todos esos hombres de Moisés. Amén. Hemos visto la ética de Elías. Hemos visto la ética de Eliseo. Hemos visto la ética de todos sus profetas. Hermano. La ética de Jesús. La ética de Pablo. Wow, hermano. Qué maravilla. Cómo estos hombres actuaban. Cómo estos hombres hablaban, hermano. Tenían un vocabulario, hermano, clasificado. La ética implica dos cosas, hermano. El hablar y cómo comportarnos. Santo Dios. Solo estas dos cosas es fácil, hermano. Amén. No tenemos que pasar hablando toda la noche. Santo. Amén. Entonces, este hombre, hermano, no se comportó de la manera que tenía que comportarse en ese momento. Dios le dijo: fueron rebeldes ustedes dos, y por eso Aaroncito le dije: se le llegó la hora. Muere. Amén. Qué terrible eso, hermano. Santo. Amén. ¿Cuántos estos hombres sufrieron? Amén. Dice el verso el 25. Toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Or. Pero vea esto. Después de un Aarón viene un Eleazar. Sí, amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Después de un Eleazar viene un Fineas. Sí. Amén. Los primeros tres Gloria a Dios. sacerdotes mejores de toda la historia de Israel. Sí, señor. Amén. Vemos a un Eleazar, hermano, trabajando de la mano como con Josué, Sí. con su líder, hermano, amando a Dios, sirviendo a Dios. Amén. Un líder, hermano, también lo vamos a ver más adelante, si Dios nos permite, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Gloria Y a un Dios. líder, hermano, que entregado a la obra del Señor, también este Josué. Pero vemos a este sumo sacerdote Eleazar, hermano, trabajando de la mano con este Josué, hermano. Santo. Y por eso Dios les dio la victoria, hermano. Amén. Gloria a Dios. Porque trabajaban juntos. En el ministerio tienen que aprender a llevarse bien. Amén. Santo. Sí. Amén. Y el que no sirve, pues hay que sacarlo, hermano. Sí. Santo Dios. Amén, así de fácil, hermano. Amén, gloria a Dios. Amén, eso es parte del ministerio, hermano. Amén, gloria a Dios. Entonces estos dos hombres, hermano, se llevaban bien. Entonces viene Dios y le dice: prepara, ya estaba preparado, hermano. Ya estaba el repuesto. Ahora se ha preguntado usted ya dejó un repuesto? Santo Dios. Amén. O nos pasa como muchos que se les poncha la llanta en el 495 y cuando buscan la llanta de repuesto ni andan unos barbos. Anda, Otros que la llanta anda ponchada en el repuesto. es cierto. Y le echa culpa al diablo.
Amén. Así nos pasa a nosotros, hermano. Ya usted dejó su respuesta. El santo. Amén. ¿Ya pensó usted que después de usted, quiénes van a seguir este camino? Amén. Amén. ¿Ya pensó usted que cuando usted se muera, quiénes son los que van a llevar la bandera del Evangelio? Amén. ¿Quiénes son los que van a levantar la bandera diciéndole al mundo, Amén. Cristo salva, Cristo viene? Gracias, Señor. ¿Ya pensó usted en eso? Santo. No, ¿verdad? Como que no esperaba eso usted en esta noche, ¿verdad? Amén, gloria a Dios, aleluya. Entonces, ese hombre, hermano, se preparó, este muchacho. Amén. Vimos también que tenía 2 hijos perversos, Nadab y Abiú. Vimos que no todos eran buenos los hijos de Aarón. Tenía 2 malos también, hermano. Amén. Que dice que Dios los mató, lo vimos también eso. Que el fuego de Dios los quemó en medio de todo. Porque eran desobedientes, eran rebeldes. Pero había otro, hermano, amén, que Dios, ¿verdad? Ese Eleazar, ¿verdad? Ese muchacho, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que siempre estaba obedeciendo a su padre, era un hombre que Dios le había puesto el pensamiento de un líder ya, hermano, el pensamiento que él iba a ser el jefe espiritual de toda esa nación. Amén. Entonces se levantó, ya estaba listo y le dice, suban los 2, llévate a Eleazar, su hijo, y suban los 2 al monte y quítale la ropa a Aarón de sus vestiduras. Y viste de ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo y allí morirá. O sea, que se desnude Aarón. No es que Aarón quedó ahí desnudo, hermano. No, Dios se refería a las vestiduras sacerdotales. Amén. Porque el sumo sacerdote tenía una vestidura especial, Amén. diferente a la de Amén. todos los otros sacerdotes. Eso, No Señor. es que cuando subieron al monte vino Aarón y qué triste, hermano, Moisés como hermano de Aarón. Y ahí Eleazar como hijo de Aarón, Sí. sabiendo que su padre ya no, hermano, ya está ahí llegado su ministerio. Ya Dios había dicho, hasta aquí va a llegar este hombre. Empezaron a quitarle, hermano, el efod, unas cosas que se ponían acá. La túnica, hermano, ¿verdad? Que usaban, que era especial. No era cualquier sacerdote que usaba esa túnica, solo el sumo sacerdote la usaba. Solo uno la usaba, hermano. Y Dios le dice a Moisés que le deje la ropita a Eleazar, no porque había unción en ella, sino porque era la representación del ministerio que tenía que Gloria a seguir. Dios. Sí, Señor. Amén. No era porque estaba ungida, hermano, la ropa de Aarón, como hoy en día, ¿verdad? Veíamos un video hoy de la hermana Sandra del jaquetazo, ¿cómo se llama? Chaquetazo, Chaquetazo. cachetada. Cachetada santa. Vemos ahí un video que puso hermano José Reyes. Sí. Vimos que un predicador golpeaba a la gente, decía cachetada. Y le dice a uno todavía, que tú no sabes lo que te va a venirles. Santo Dios. Y suelta, hermano, la palma de la mano y le da una cachetada, hermano, y le da hasta casi le dio vuelta. Amén. Vemos otro hermano que agarró la yaqui y empezó a golpearlos a todos con la yaqui. Vimos otro que estaba pasando un chicle, hermano, lo marcó primero y lo pasó y le dio un pedazo a cada uno. Vimos otro hermano que también empezó a patear a la gente, estaba en un púlpito así alto y la gente se acercaba y levantaba su pie así, se lo ponía en la cabeza y los tumbaba hacia atrás. Eso le gusta a la gente. Y los que no se caían se quitaban el zapato y se los tiraban. Qué unción. Si se caían del golpe, hermano. Amén. Estamos viendo cosas terribles en estos últimos tiempos, hermano, porque los hombres de Dios no quieren buscar a Dios. Así es. En Dios está el poder, Amén. en el Espíritu Amén. Santo está la gloria. Amén. Amén. Si los hombres de Dios se metieran con Dios en estos últimos tiempos, hermano, amén, gloria a Dios, otra cosa fuera. No hubiera necesidad de andar golpeando a la gente. No. Santo. Otro agarró una manguera y empezó a mojarlos a todos, hermano. Otro también se me olvidaba, zacate santo y lo tiró a un pasto ahí, hermano, y cae la gente. Qué terrible. Comiendo el zacate, hermano. Santo Dios. Oiga, hermano, la gente, qué tremendo cómo estamos viviendo estos tiempos nosotros, hermano. Sí. Por eso le dice Pablo a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Sí, Señor. Amén. Y debes saber esto, le. Así es. Vendrán hombres burladores, amadores de sí mismos, impetuosos, desobedientes a los padres, Sí. rebeldes, le dice, ingratos, le dice. Sí. Le da una lista a Pablo a Timoteo ahí. Intemperantes, le dice. Crueles. Todo ese tipo de cosas, hermano. Sí, señor. Amén, gloria a Dios. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Yo pude grabar una parte de ese video, hermano. Lo pude grabar en mi teléfono porque estaba en la primera línea yo, hermano. Una parte grabé nada más de lo que estábamos viendo. Y qué tremendo, hermano, lo que está sucediendo hoy en día.
Amén. Eleazar estaba listo para el ministerio, hermano. Amén. Amén. Representaba, la túnica de Aarón representaba la descendencia de sacerdotes que Dios había levantado. Amén. Santo. Amén. Eso representaba la túnica. No es que la túnica estaba ungida, hermano. No, el poder está en el que busca a Dios. Amén. Y el poder está en el Señor. Amén. Gloria. Amén. Gloria sean dadas a Dios. Gloria. Seguimos, hermano. Ya estoy terminando porque el tiempo pasa rápido. Gloria a Dios. Yo siento que han pasado 5 minutos, pero usted ya siente que es una hora. Sí, santo. Sí, ahora está temprano. Seguimos. Amén. Dice el verso 27. Y Moisés hizo como Jehová le mandó. Y subieron al monte de Hor a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de su vestidura y vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Pero vea qué bonito esto, hermano. Santo. ¿Sabe? Esto de la tumba de Aarón también es un dilema hoy en día. Es un pleito, hermano. ¿Sabe? El monte de Hor, hermano, está hoy en día ubicado entre las fronteras de Israel y un pueblo, una nación que se llama Jordania. Exactamente ese monte es la frontera. A este lado es Israel, al oeste, y al este es Jordania. Entonces, pero la tumba de Aarón, hermano, aparecen algunas tumbas por ahí, pero no están arriba del monte, porque cuando dice la Biblia claramente que solo Moisés y Eleazar descendieron abajo. Amén. Aarón ya no iba con ellos. Amén. Qué privilegio tan grande tuvo este hombre, hermano, de que Dios mismo lo enterrara allí, hermano. Santo, O Dios aleluya. que sabe Dios lo que hizo con el cuerpo de este santo Sí, varón. amén. Amén. Santo. Tipología de Moisés, hermano. Usted ve una historia de Moisés también cuando sube al monte Nebo allá del Deuteronomio, en capítulo 34. Lo vamos a ver más adelante. Cuando Dios lo llama, también le dice Moisés, le sube al monte, le dice, y nadie supo de la sepultura de Moisés. Sí. Pero el pueblo los vio ir a los tres solitos para arriba. Y cuando regresaron, ya no venía Aarón con ellos. Qué terrible, hermano. Eso, Santo. eso compungió al pueblo quizás, sí. hermano. Saber de que se habían portado mal con Aarón. Porque sabe una cosa, no hay un muerto que no sea bueno. Todos son buenos. Como que muchos tienen miedo, que piensan que todavía van a venir la noche a hablar de los pies. Así piensa la gente hoy en día, hermano. Amén. Que los muertos van a regresar. No, hermano, eso no regresan ya, hermano. No, le dice el padre Abraham al rico allá, ¿verdad? No, le dice, entre tú y yo, le dice, hay un espacio grandísimo, le dice. Sí, señor. No, para que te brinques de allá para acá, le dice, ni con aviones te venís, le dice. Amén. Entonces bajan estos hombres, hermanos, y el pueblo ahí al pie del monte mirando Sí, aquella amén. escena. Y Aarón no baja, Aarón desaparece, no vuelven a saber más nada de él. Pero hasta el día de hoy esa tumba de ese hombre, de ese santo varón, es un dilema, hermano. No se sabe qué sucedió en realidad. Pero una de las cosas que yo veo es que Dios honra a los hombres de él. Amén. Aleluya. Amén. Y la honra sea para Dios. Amén. Y Dios honró a este hombre y le dijo, mira, ¿sabes qué? Le dice, yo te voy a dar el privilegio de que voy a ser yo el que te voy a enterrar. Santo Dios. Amén. Y ahí se quedaron ahí, hermano, en ese monte arriba ahí, ¿verdad? Y dice, para ir terminando ya con esto, dice más adelante en el verso 20, y viendo toda la congregación de los que Aarón había muerto, hicieron duelo por 30 días, todas las familias de Israel. Hermano, les dolió en su corazón porque sabían que se habían portado mal con el hombre de Dios. Sabían que habían hablado cosas horribles, habían chismeado, habían dicho de todo con el hombre que Dios había designado para el ministerio. Y se compungieron, lo lloraron también, hermano, por un tiempo ahí, ¿verdad? Sí, amén. Wow, hermano, 30 días, el mismo periodo que hacen duelo por Moisés. Los israelitas dicen que lloraron en los campos de Moab por Moisés, ahí ¿verdad? La gente lloraba, que como, oiga hermanos, que perder un hombre de ese calibre, hermano, perder un hombre de esa calidad, que tenía esa comunión con Dios, que Santo. tenía esa entrega con el Señor, eso duele, hermano, amén. El pueblo lo tiene que sentir, hermano, amén. Perder un verdadero predicador, un verdadero hombre que enseña la Biblia como debe de ser, hermano, amén. Eso el pueblo tiene que sentirlo. Gloria a Dios, sí, señor. Amén. A un impacto tiene que haber, hermano, amén. Eh, Gloria a Dios, y la gente hizo duelo por este hombre. sí, señor. Amén. Es un Gloria a dilema hoy en día todavía. Su cuerpo no ha sido encontrado. Hay algunos lugares que dicen que es la tumba de Aarón, pero no están en el monte. Si usted ve el versículo, subieron a la cumbre del monte, subieron arriba.
Allí estaban arriba cuando le quitan la ropa sacerdotal. Él andaba ropa por debajo, hermano. Sí. Porque a Dios no le gusta la inmundicia, ni le gusta la desnudez tampoco. Sí. Santo. Dios había dicho, no descubrirás la desnudez de tu padre. Sí. Y Eleazar era hijo de Aarón. Sí. Amén. Aarón llevaba su ropa por abajo Sí. y tenía su túnica sacerdotal por encima. Cuando le quitan la túnica, Aarón quedó con ropa. Sí. Así es. A Dios nunca le ha gustado la desnudez. Sí. Entonces es clara la Biblia cuando dice que los dos ellos bajaron hacia abajo Sí. y Aarón de arriba ya no bajó. Amén. Gloria a Dios. Vamos a llegar Gloria a Dios. aquí, hermano. Gloria a Dios. Esperando que usted haya aprendido algo en esta Amén. noche. Amén. Sí, Señor. Que Dios haya transmitido un mensaje bueno Gloria en su a Dios. corazón. Sí, Que Señor. Dios le haya transmitido algo bonito en esta noche, hermano. Sí, amén. Ese es mi mayor deseo, hermano. ¿No cree, hermano, que cuando yo ponemos a estudiar esto, hermano, nosotros no aprendemos también? Claro que sí, hermano. Y empezamos a darle vuelta a la situación, hermano, por todos lados ahí. Y viene Dios, hermano, Gloria a enviando Dios. los pensamientos, porque es Dios el que pone los pensamientos en la mente de uno. Santo. Si nosotros nos ponemos a leer esto solo por leer, no nos sacamos nada. No encontramos nada. Pero Dios es el que le da la gracia al asunto, hermano. Sí. Así es. Dios es el que le pone sabor, hermano. El sazón lo tiene el Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Sin el Espíritu Santo nosotros estamos insípidos. Así es. Sí, Dios, sí, Señor. Amén. Los mensajes son secos. Sí. Los mensajes no sirven. Amén. Amén. Así es que vamos a llegar hasta aquí, hermano. Gloria a Dios. Dios. Esperando que usted aprenda algo en esta noche. Y así va a quedar mi hermana Sandra con todos ustedes. Gloria a Dios.